Para comprender los aportes y desafíos de quienes conformamos el principal sector productivo desde la región del Maule hasta los lagos. Los contratistas forestales del país nos reunimos desde este momento en Radio El Conquistador. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Estamos en vivo y en directo desde Radio El Conquistador para toda la parte sur de nuestro país, a través de las distintas emisoras, de los distintos diales. Les damos esta bienvenida a este programa de las forestales que busca posicionar este tema de la industria forestal tan importante para la zona sur de nuestro país. Hoy un poquito tristes por un nuevo y grave atentado ocurrido en el sector de Angol. Vamos a hablar de eso, vamos a recordar que estamos a través de las redes sociales de El Conquistador Concepción y también a través de las redes sociales de la ACOFORAC, la Asociación de Contratistas Forestales. Estamos por Facebook Live también y a través de nuestra señal en streaming a través del Conquistador. Muy bien, esas son las formas de comunicarnos. Nos pueden escribir a través del Facebook. Vamos a ir leyendo sus comentarios y sus opiniones. Queremos saludar a nuestro auspiciador también, RHL Seguros, que es una corredora de seguros que tiene más de 20 años de experiencia en todo tipo de áreas, ¿no? Tanto de la minería, de la forestal, la industrial y, por supuesto, el hogar, la energía, todo lo que tú necesitas saber a través del 600-3400-100. Es su número de teléfono. 600-3400-100, RHL Seguros. Vamos a saludar a René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales. ¿Cómo estás, René? Buenos días. Hola, María José. Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente contando hoy día nuestras penas y amarguras. La verdad es que lo primero que queremos es enviar un mensaje de solidaridad, de acompañamiento a Gerardo Cerda y a sus trabajadores por lo que han sufrido hoy día. Creemos que no nos dejamos todavía de impresionar de lo que sucede en este país. Alguien nos cambió este país. Algo pasó. Nos dieron vuelta este país. Hoy día se destruye, se golpea, se amenaza, la violencia se apoderó del sur de Chile y eso la verdad es que tiene que llamarnos a la reflexión y nosotros estamos en eso. Nosotros creemos que aquí hay responsables y responsabilizamos directamente a este gobierno y a sus autoridades de lo que está ocurriendo. Y fijamos esa responsabilidad en el presidente Piñera. Él tiene que entender que no se construye país de esta forma. No se construye país destruyendo el trabajo, destruyendo la propiedad privada, destruyendo la inversión. ¿Alguien en su sano juicio puede entender que eso esté sucediendo en la zona sur del país? Nosotros vemos con preocupación lo que está ocurriendo. En los últimos días, la televisión y la prensa nos ha llenado de información respecto de un accidente que ocurrió en Santiago entre un carabinero y un civil. Y resulta que acá llevamos 7 años sumidos en la violencia, sumidos en la destrucción. ¿Y qué es lo que hacen las autoridades? ¿Qué es lo que hacen los políticos? ¿Qué es lo que hace la justicia? Aquí no existe la justicia, aquí no existe Estado de Derecho en el sur del país. Y ese es nuestro llamado al gobierno, y queremos ser responsables en nuestro llamado. Queremos que el gobierno se haga un examen interno y ponga a disposición de la ciudadanía, sin excepción, todos los cargos. Y puede ser una pachotada lo que estamos diciendo, pero a la luz de lo que está ocurriendo, creemos que ya es necesario. Yo creo que el gobierno tiene que dar una muestra de patriotismo y de que quiere el país. Y no podemos seguir soportando y tolerando esto. Yo creo que aquí
desde el presidente hacia abajo, tienen que poner el puesto a disposición de la ciudadanía. Ya se acabó esto, no es aguantable, María José. Así de potente es tu llamado, finalmente a poner todos los cargos a disposición. Hoy día vamos a hablar del ámbito de la investigación, fíjate. Acá hay 3 poderes del Estado que están relacionados. Está el Ejecutivo, está el Legislativo y por supuesto está el ámbito judicial, las penas, las condenas, porque hay una cantidad, y tú manejas mejor que yo las cifras de atentados en estos últimos años y la proporción de condenados al respecto es mínima. Y ya sabemos también lo que ocurre cuando han existido condenados en delitos de este tipo. Para contextualizar a lo que te refieres, recordemos que hoy en la mañana un campamento forestal y 15 camiones fueron quemados en un ataque incendiario en Angol. Este ataque corresponde a Forestal Cerda, una empresa contratista forestal de ahí, de Angol, que en algún momento llegó a dar empleo a cerca de 1.000 personas y hoy está en cerca de 400 y tantas y es muy probable que con esta situación sea mucho menos los puestos laborales que finalmente sostienen la economía local de las comunas ahí, de los sectores. Es un tema potente, productivamente hablando, lo forestal, por eso hay que cuidarlo. Queremos saludar a nuestro invitado René del día de hoy, lo habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales y le damos la bienvenida a José Luis López Leiva, ya está apareciendo ahí en pantalla para quienes nos siguen por el Facebook. Hola, José Luis. Hola, bienvenido. Buenos días, María José, buenos días, René. Te voy a presentar. No sé si tan buenos días para René, pero... No, para nada, pues, harto malos son. Pero, a ver, José Luis, tú eres prefecto en retiro de la PDI desde el año 2018 y te retiraste, pero has tenido distintas experiencias, ¿no? Ahí, en investigación en terrorismo, estudiaste, te preparaste y además fuiste parte y fundador de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Concepción. Ahí lograste la primera condena en el país de 4 importantes líderes de la CAP, ¿no es cierto?, de la coordinadora Arauco Mañeco. Por lo mismo queremos agradecer tu tiempo, estar con nosotros y conversar contigo a propósito de la investigación de este tipo de delitos, de las pocas condenas que tenemos en los últimos años, nulos casos. ¿Cómo es la característica? ¿Cómo se investiga? ¿Qué es lo que está faltando para poder avanzar? A ver, primero aclarar de que el proceso investigativo en áreas rurales es un proceso bastante complejo. Yo diría que a partir de unos 20 años atrás, las policías en general carecían de experiencia de lo que significa investigar en áreas rurales. Estábamos muy habituados al trabajo urbano y evidentemente todas las técnicas que se utilizaban estaban diseñadas para el trabajo urbano. Cuando aparecen estos fenómenos de violencia rural en áreas en la ruralidad, hay que generar procesos innovadores. Uh-huh. Lamentablemente, aparejados estos procesos innovadores, también hay una innovación en la persecución criminal que tiene que ver con la reforma. La reforma tiene un estándar de prueba que es bastante alto y a partir de eso empiezan a jugar papeles fundamentales, yo diría 3 estructuras. La primera estructura tiene que ver con el Poder Judicial, dígase el Tribunal de Garantía fundamentalmente, los fiscales, que tienen la responsabilidad jurídica de la investigación, y las policías. Y las policías entendiendo también de que son un órgano auxiliar del Ministerio Público, ¿ya? Entonces, por ahí me hace ruido cuando se habla mucho y se responsabiliza a las policías única y exclusivamente respecto al acontecer o a los resultados de los procesos investigativos. Entendiendo que hoy día impera en este país, primero, el principio de la inocencia. Es decir, nosotros estamos investigando hechos constitutivos de delito y todos aquellos que pudieran tener alguna condición de imputado siempre son inocentes hasta que el Tribunal Oral en lo penal acredita su participación real en los hechos. Esa como primera gran dificultad. Ahora hay que marcarse en eso, esas son las reglas del juego hoy día. El Poder Legislativo así lo dictaminó en la reforma procesal y a partir de eso hay que ajustarse a estas normas. Por ahí también hay mucha crítica respecto a que no se puede investigar, de que las normas actualmente faltan herramientas para... yo creo que las herramientas con las que no podemos esperar que se modifiquen las herramientas legales para investigar. Okay. ¿Por qué digo esto?
Porque en algún momento, con las normas que existen, se logró investigar, se logró imputar y se logró condenar. Ahora, ¿cuáles fueron las estrategias? Las estrategias, evidentemente, yo soy muy poco asiduo a entregar estrategias investigativas porque creo que nos hacen mal como sociedad, porque entendamos de que no toda la gente que escucha estos programas o que se interioriza del proceso investigativo tiene buenas intenciones. Entonces, posteriormente, también generan estrategias contrarias a cómo se persigue. Pero ya puedo develar algunas que son bastante públicas, digamos, que ya no son un secreto, porque que tienen que ver con la localización técnica y científica de los imputados en los sitios de suceso, que es una cuestión que cuesta muchísimo, que por la vía de la geolocalización, a partir de las antenas de telefonía celular y de los aparatos telefónicos se logra hacer. En este tipo de hechos es importantísimo hoy día trabajar con testigos, tanto presenciales como de oídas, o sea, buenos empadronamientos, y darles la protección que corresponde, porque hay que utilizar la identidad protegida. Hay que entender de que la gente que vive en comunidad tiene mucha cercanía con aquellos que están actuando mal. Por lo tanto, manejan información. Pero si el sistema, cuando hablo del sistema estoy hablando de los tribunales, estoy hablando del Ministerio Público, que tiene una unidad de víctimas y testigos, no les da la identidad protegida y no los resguarda adecuadamente, evidentemente que nunca vamos a tener testimoniales de buena calidad, tanto de oídas como presenciales de hechos constitutivos de oídas. José Luis. Sí, cómo no. Mira, yo entiendo la argumentación tuya, pero el contexto nuestro habla de que nosotros, desde que estamos como asociación hace 7 años, tenemos 216 atentados, 3 atentados mensuales. ¿Ya? Nos han quemado 700 y tantos equipos, hay 2.500 y tantos puestos de trabajo menos, como entre 15 y 20 empresarios ya se fueron. O sea, un ataque permanente al sector. De todas esas querellas, hay 2 que han tenido resultados positivos en donde las personas están procesadas y condenadas. Entonces, si en todo este tiempo, con 200 y tantos atentados, tú me dices que ha habido cambios y que debiera haber cambios, ¿cuáles son los cambios que nosotros no los vemos? Porque el resultado tan malo, porque uno no puede decir que este es un buen resultado, el 0,9% de los casos ha sido resuelto. Y la verdad es que eso para mí es un fracaso. Independiente de que uno no quiera echarle la culpa a las policías y que fije todo su dardo en la fiscalía. Pero estamos haciendo lo mismo hace tantos años. Los terroristas también han modificado su estrategia. ¿Cómo conversa eso? A ver, conversa desde dos perspectivas. Una perspectiva tiene que ver con la investigación y otra perspectiva tiene que ver con la prevención. Si no tenemos la capacidad de lo que se denominan puntos calientes, en definitiva, establecer claramente los sectores y que están súper claros, o sea, los tienen claros ustedes como institución, los tienen claros las empresas forestales, los tienen claros las policías, pero si esos puntos calientes, en definitiva, no se le pone el resguardo adecuado, y cuando digo adecuado, hablo de una cantidad adecuada de personal, y digo que tengan también la capacidad de respuesta adecuada frente a un fenómeno criminal en acción. Eso tiene que ver con la parte preventiva. Y posteriormente a eso también tiene que ver cómo hoy día se ha desarrollado el fenómeno de la violencia rural. Lo dejamos venir y en alguna medida yo diría que hubo malas señales. O sea, yo les puedo comentar, el año 2008, el 16 de octubre del año 2008, un fiscal del Ministerio Público fue atacado en trayecto entre la casa de Santos Corquiera y la salida de San Ramón en la comuna de Tiro. ¿No? ¿Ya? El atentado a Mario Argueta. Sí, lleno de balas el vehículo. Claro, lleno de balas, con las posibilidades ciertas de que si Mario no se hubiese agachado y si el tipo que disparó hubiera tenido un poquito más de puntería, le hubiera volado la cabeza. Así de simple. ¿Ya? Terminamos un juicio eterno, 3 meses de juicio, eso duró el juicio. Me consta, yo creo que he sido uno de los policías, yo dirigía el equipo investigador en esa época, que no era la VIP, era
en ese tiempo se llamaba Fuerza Tarea Bio Bio, declaré 6 días. 6 días. Para convencer al Tribunal Oral Penal de Cañete en la participación delictuosa de aquellos que habían participado. Llevamos 17 personas a juicio, 17. Terminamos condenando 4. Ahora, ¿Y existían las pruebas, a tu parecer, para ver? Existían los elementos suficientes, porque, a ver, de hecho, si el Tribunal de Garantía otorgó las órdenes de aprehensión, si fuimos a juicio es porque el peso de la prueba presentada por la Fiscalía a partir del trabajo investigativo entonces, ¿qué fue ahí? tenía sustento. José Luis, tú mencionas que esa fue una primera señal y se fueron repitiendo. Me gustaría traerte ahora a lo que pasa ahora. Vamos a recordar que estamos con José Luis López, que es prefecto inspector en retiro de la PDI, que ha trabajado en este tema, redes sociales disponibles para ustedes en Facebook, para que puedan opinar y comentar. Pero, entonces, si esto yo creo que se mantendría. ¿Cuál es el tope ahí? ¿Qué pasa? ¿Hay poca capacidad humana? ¿Hay un componente político de no tener una voluntad para investigar o para que efectivamente se llegue a ese resultado? ¿Falta cobertura mediática? ¿Cuál crees tú? Ahora mirándolo desde afuera, ya como retirado, ¿no? Mi opinión es que hay un exceso de garantías. O sea, yo entiendo que todos necesitamos las garantías. Yo el día de mañana, si cometo algún hecho que pueda tener alguna característica de delito, quiero tener las garantías que el Estado me da. Pero cuando se produce un abuso de estas garantías, cuando la aplicación de la medida punitiva, en definitiva, tiene que ver con un margen muy flexible de cómo interpretar las cosas, a mí me genera ruido y genera... Queda la voluntad finalmente del juez, de la percepción que a la voluntad del Tribunal Oral lo Penal, que a la voluntad también después de estamentos de carácter político. Entendamos que la condena inicial de los 4 miembros líderes de la Coordinadora Arauco-Mayeco en la provincia de Arauco partió siendo 25 años para Héctor Yaitul y para los otros restantes, Jonathan Huillical, Santiago Buenuche, Ramón Yiqueleo, fueron de 20 años. En todo este procedimiento, en las apelaciones y la revisión de la causa, terminaron en 14 y 10 años. Y hace poco me entero que el año 2017, acogiéndose a las normas adecuatorias, no se consideró la pluralidad de sujetos en un hecho constitutivo de delito y se bajaron. O sea, hoy día están cumplidas sus penas. ¿Cuántos estuvieron encarcelados? Yo diría que 4 años, 5 años de condena por atentar contra un fiscal del Ministerio Público y por un robo con intimidación a la Casa de Santos Jorquera. Esa es la realidad. Ese negocio político no tiene que ver ni con los tribunales ni con las policías. Ese negocio político lo hizo el ente político de la época en esta famosa primera huelga de hambre, 80 y tantos días, con la participación de la Iglesia Católica, con el respaldo de la Iglesia Católica, que le dio un sustento más encima laboral a uno de los líderes de la Coordinadora Arauco-Mayeco para que la sustentara frente a los tribunales, para que existiera esta rebaja de pena. Entonces, aquí la responsabilidad, vuelvo a insistir, la responsabilidad es compartida. Aquí tenemos varios responsabilidades de cómo se han ido generando los hechos. Porque hoy día, al año 2020, tenemos a un señor Yaitul declarando públicamente casi una guerra al Estado de Chile a las afueras de un tribunal oral lo penal, producto de una condena a un miembro de su organización. Organización, por otro lado, que hasta el momento este país no ha tenido la capacidad de declararla como una organización atentatoria contra el ordenamiento jurídico. El discurso de Yaitul, el discurso de la Coordinadora Arauco-Mayeco, que la tenemos verbal por la vía de este vocero Héctor Yaitul y la tenemos también en un libro que sacaron hace poco, son elementos sólidos para por lo menos establecer una apología a la violencia. Y la apología a la violencia está en las normas de la Ley de Seguridad del Estado. Entonces, tengo que decirlo yo como ex policía, cuando hay abogados, cuando hay asesores jurídicos, cuando hay gente que maneja de mejor manera la norma penal para establecer los patrones. Yo entiendo que la gente está cansada, entiendo que la gente no quiere discursos, la gente hoy día quiere resultados. Y debo decirles que, por lo que yo conozco, hay gente que se está sacando la murienta por tener resultados, pero también hay dos partes en este sistema que yo no sé si no quieren actuar, si le tienen miedo a actuar, no quieren resolver,
o están pidiendo poco menos que la panacea de la evidencia para poder otorgar tanto maniobras intrusivas como la posibilidad de llevar... José Luis, tú te referías delante a los puntos calientes, que se caracterizaran, se definieran. En el caso nuestro, por ejemplo, la zona de Contulmo Cañete es una zona que tiene ya a la fecha alrededor de 50 atentados. Y está distribuida en un radio más o menos de 50 a 60 kilómetros. O sea, cuando uno ve nosotros, al hacer un análisis nuestro, pobre, o sea, nosotros no somos expertos, decimos, ¿cómo en 60 kilómetros de radio no es posible definir una estrategia distinta? Yo no es que esté atacando a las fuerzas, a las policías, pero uno esperaría un mínimo de estrategia, José Luis, un mínimo de estrategia, un mínimo de acción, porque si nosotros lo logramos detectar, ¿cómo no lo detecta el resto? Entonces ahí vuelvo a lo que tú dices, como que parece que no existiera voluntad de hacer nada, como parece que se quisiera dejar esto estar, que siga, no sé para qué, porque seguir con esto nos va a llevar a la destrucción total, pero pasivamente verlo. Entonces, esa también es nuestra crítica. O sea, ¿cómo no es posible detectar que existe una zona que súper caliente, que tú hablas de un punto caliente potente, en que no se haga nada? A ver, yo creo que esto tiene que ver con este proceso de victimización que ha tenido hoy día las estructuras indígenas que están comprometidas en estas acciones violentas. Ellos han tenido un discurso comunicacional victimizándose no solamente a nivel país, sino que también a nivel internacional. Y por ahí yo creo que falta un poco de seriedad o de fuerza. El Estado también tiene que tener fuerza para decir cosas. O sea, yo les puedo comentar, o sea, yo conozco del tema desde el año 1997. Me tocó tenerla, debo decirlo, puede parecer pedante lo que voy a decir, pero yo el año 97 dije lo que iba a venir. Nadie creyó. Nadie creyó. Hasta la primera quema de los camiones en Lumaco, Santa Rosa de Colpe, y la aparición de la coordinadora de Comayeco. ¿Está proscrita la coordinadora de Comayeco? Han pasado 20 años. Hay incluso autoridades que en algún momento han hablado de dialogar con ellos. O sea, yo voy a dialogar con una orgánica que comete hechos violentos. O sea, me parece, y concuerdo un poco con la opinión de René en ese sentido. Ahora, cuando yo hablo de los puntos calientes, hay un dejar ser. O sea, yo trabajé muchos años en la zona, tengo por lo tanto un montón de gente conocida en la zona, y les puedo comentar, o sea, hoy día hay sobre 30 puntos de control en la provincia de Arauco. Solo en la provincia de Arauco. ¿Pero 30 puntos de control de quién? ¿De la policía o de...? No, estoy hablando de estas orgánicas de los malos. relacionadas a la comunidad que controlan el tránsito de cualquier persona que pase por la zona. Mira. Sobre 30. Eso se replica, si uno lo quiere hacer un análisis comparativo, a lo que se denominan los retenes en Colombia. Claro, claro. Y eso, eso lo dejamos ser. O sea, sí. ¿Y quién controla eso? ¿Quién controla que un particular con el argumento de la pandemia que están controlando para que no ingrese el virus, me pare el auto, me deje o no me deje entrar a su zona? Eso es una pérdida efectivamente del Estado de Derecho en un sector territorial de este país. Ahora, yo coincido con esa opinión. Tú mencionaste un punto, a ver si alcanzamos a abordarlo, que tiene que ver con la prevención también. Aquí, ¿qué se puede hacer? ¿También están los mismos responsables de guiar tal vez alguna estrategia preventiva a propósito de lo que hablábamos de estos puntos, de estos controles, de la toma de territorio, donde poder prever o evitar que pasen este tipo de cosas? O sea, yo creo que se puede construir mucha información a ver, si yo hago un control de identidad a aquellos que ejercen estos pseudos controles, ¿ya? Voy a tener a lo menos la individualización de quiénes están siendo aquellos que tienen hoy día estos 30 controles. Ahí tengo un elemento de juicio. Tengo 30 personas que están ejerciendo un control territorial sin tener un respaldo legítimo. ¿Ya? Bien. Oye, que nos traigan
Se nos junto está yendo nombres. el programa, ¿Ya? José Luis. Queremos Sí. agradecerte un montón por tu tiempo. A ver si en O sea, algún da para otro programa, José Luis, ¿eh? Sí. A ver si en Cuando otro gusten, momento no podemos tengo hablar, ningún inconveniente. de Ningún cómo va, inconveniente. de cómo se va abordando esta situación. Hoy día es viernes, ocurrió este gran atentado donde se queman 15 camiones, se viene sumando lo que todos los días está ocurriendo, porque ya todos los días tenemos algo. Queremos agradecerte, José Luis López, prefecto inspector en retiro de la Me PDI. gustaría hacer dos alcances que creo que es importante y que tiene que ver con la integridad física de la gente que está trabajando hoy día en el rubro. Un notito. Primero decir que ante un hecho de carácter delictual es importantísimo que los trabajadores de la faena no se resistan al ilícito. No tiene ningún sentido. Hoy día creo que los fierros se van a poder recuperar, las vidas humanas no se recuperan. Y lo otro que hay que dejar súper claro es que para una buena investigación todo sirve. Y en lo posible no manipular nada de lo que puedan dejar él o los autores en los lugares donde ocurren los hechos. Porque en virtud de la evidencia se pueden levantar grandes investigaciones y con mucho medio de prueba. Si nosotros manipulamos, si no tenemos una cultura respecto a este tema, yo creo que hoy día es importante también educar a quienes están en esto. Educarlos para que se protejan y educarlos también para que puedan ser un aporte para el proceso investigativo criminal. Muy bien, entiendo que eso se está trabajando dentro de la Asociación de Contratistas Forestales, es un tema también hay que ponerle harta voluntad. René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, muchas gracias por acompañarnos. José Luis, nuevamente agradecerte, este programa va a quedar disponible en el fanpage en Facebook de ACOFORAC, de la Asociación de Contratistas Forestales, para comentar, opinar y compartir. Que tengan excelente resto de viernes, ojalá que no tengamos otros atentados más. Buen fin de semana. Gracias. Que estén muy bien. Muy buen día. Nos vemos. Chao. Chao. El sector forestal, un programa realizado por la Asociación de Contratistas Forestales para comprender los aportes y desafíos de quienes conforman uno de los principales sectores productivos del país, la industria forestal.